Gladys en Éxitos. Y hoy revisamos el mercado de valores porque informa, por ejemplo, Banca y Negocios en su portal web que las acciones de empresas del Estado se dispararon en la Bolsa de Valores de Caracas en un mercado con tendencia a la baja, que durante los 3 días hábiles de la Semana Santa de este 2023 el mercado retrocedió su crecimiento. El índice general de la bolsa se contrajo 1,34%. Esto seguido por el índice financiero e industrial que presentaron una variación de menos 1,69% y menos 0,25% respectivamente. De esta forma, el mercado se mantuvo a la par de la devaluación paralela, es decir, menos 1,39%, pero no a la oficial de menos 0,16%. Por su parte, el índice de gobierno presentó una variación de 15,21%, mucho superior al resto del mercado. Y que este último índice está desarrollado por Interbono Casa de Bolsa, que mide el comportamiento de las acciones con participación del Estado. Así pues que ahí me detengo para analizar esto y más con Gustavo Pulido Medina, quien es presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Gladys. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Gracias por dedicarnos estos minutos para hacer análisis del comportamiento del mercado de valores. ¿Qué está indicando? Bueno, vamos a partir, primero que todo, que normalmente la gente se refugia en el dólar, como ya que es una moneda fuerte, una moneda que te mantiene el valor en el tiempo. Entonces nuestro principal indicador, que es el índice bursátil Caracas, que es un compendio de las acciones más líquidas que están dentro de la bolsa, ellos te hacen un equilibrio sobre las acciones que suben y bajan y te da un índice. Entonces ese índice en el primer trimestre estamos hablando de que fue positivo en un 38,56%. Hablamos que la devaluación de la moneda o el tipo de cambio se deslizó al 41%. Entonces tenemos como 1,5 puntos de diferencia que realmente pues no nos indica una mayor desviación de ambos índices. Por lo tanto, la bolsa pasa a ser, igual que el dólar, pues un mercado de refugio para los ahorristas en el país. Vemos lo que tú comentaste sobre las acciones como el Banco de Venezuela, que son acciones que tiene el Estado dentro de la bolsa, que normalmente si te quedas rezagado, pues se ajustan hacia el alza, y eso es más o menos lo que sucedió cuando ese titular circuló en las redes. Realmente, pues lo que ha sucedido es que ha habido como te dije anteriormente, una variación positiva sobre la mayoría de las acciones. La bolsa se ha concentrado últimamente y por eso, pues la Superintendencia Nacional de Valores hizo el primer foro de financiamiento bursátil, que es señalar cuáles son las bondades de financiarse a través del mercado. Recuerda que si tenemos una restricción estricta de la liquidez, pues un país sin financiamiento, sin crédito, no avanza, no se desarrolla, es muy difícil, y sobre todo con únicamente el financiamiento interno. Entonces esto es una tarea de todos los días, es una tarea educadora, sobre todo a las empresas que forman parte en conglomerado industrial en Venezuela, de enseñarle estas bondades. ¿Y estas bondades hacia dónde apuntan? Porque sí, sobre todo aquel que no está acostumbrado, por ejemplo, a ver el mercado de valores como una posibilidad, un recurso de financiamiento. En este caso, ¿qué le dice a aquel que desconoce ese movimiento? El que lo conoce, por supuesto, debe estar incluso ya participando, pero el que no, ¿hasta qué punto puede beneficiarse y contemplarlo como un recurso de financiamiento para seguir creciendo en su desarrollo profesional, empresarial? Es importantísimo el mensaje que se envíe a las empresas. Primero, que el 70% de las empresas en Venezuela son empresas familiares. Dar ese paso hacia empresas formales es un paso bastante difícil, que toma una decisión corporativa, donde tú tienes que llamar a unos auditores para que te auditen tus estados financieros, que tienes que enseñarlos
Normalmente las empresas familiares no les gusta enseñar quiénes son, quiénes administran las empresas. Tienes que tener tu impuesto sobre la renta al día, y tienes que formalizarte como empresa, cumplir con normas de buen gobierno corporativo, una serie de exigencias. Siempre pues es dificultoso dar ese primer paso, pero hay que darlo, porque como te dije anteriormente, hay que buscar y tratar de financiarte. A través de la bolsa hay varios instrumentos, varias herramientas que tú puedes utilizar, sobre todo para el comercio. Estamos inaugurando un nuevo segmento, que es el segmento del certificado de financiamiento bursátil, que viene a ser un factoring que ya se utiliza muchísimo en los países latinoamericanos, que es el financiamiento de facturas al comercio. Esto busca pues dinamizar al comercio, tener fondos para seguir operando, para seguir teniendo inventarios de una manera mucho más rápida, expedita y con menos complicaciones y menos exigencias de lo que te exige, por ejemplo, emitir deuda a largo plazo. Bueno, aquí Venezuela a largo plazo 90 días, ¿no? Sí, entonces, es difícil tener previsiones, pero la idea es financiar, la idea es buscar financiamiento para crecer. Y ahí quisiera, señor Gustavo, estamos hablando con Gustavo Pulido Medina, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, justamente haciendo análisis del comportamiento del mercado de valores y además esas opciones que ofrece de financiamiento para las empresas, que la mayoría, como dice, son familiares. Pero dentro de esas opciones que ya tiene el mercado, ¿cuál podría utilizar como ejemplo de haber crecido además sobre la base de su participación en el mercado de valores? Incluso siendo una empresa familiar, de repente algún ejemplo que se haya formalizado, haya logrado todo lo que explicó. El mejor ejemplo que te puedo poner es el de Santa Teresa. Hace 6 años Santa Teresa, que tiene muchos años emitiendo acciones en la bolsa, pues era una acción muy poco líquida, era una acción que no estaba dentro del índice bursátil. Hace 6 años pues, se hizo una planificación con los administradores de la empresa. Esa es una empresa familiar que se abrió al mercado. Se tiene una participación de alrededor del 20% abierto, que tiene diferentes accionistas. No recuerdo cuántos puede tener, pero evidentemente serían más de 2.000 accionistas. Esta empresa, pues, comenzó a movilizarse, a llamar la atención sobre el mercado, emitió más acciones, se financió a través de diferentes instrumentos, hasta una titularizadora utilizaron para titularizar litros del líquido que ellos venden. También emitieron deuda en dólares. Entonces han utilizado diferentes herramientas dentro del mercado. Fíjate que Santa Teresa hoy en día es una empresa bien conocida tanto dentro como fuera del país. Pero a todas estas, por ejemplo, este es el lado de la empresa, ¿no? Que puede, sí, claro, pues poner sus acciones en la bolsa. Pero y el lado del inversionista que decide participar en este mercado comprando acciones, ¿qué le sugiere también, señor Gustavo? ¿Cuáles son esos indicadores que debe tomar en cuenta para saber que sí, que no, cuándo sí, cuándo no? Bueno, eso es muy difícil. Evidentemente por eso yo no un poco del mercado, por eso que siempre digo que los inversionistas tienen que tener cierto conocimiento, por lo menos de finanzas personales. No es que usted llegue a la bolsa y dice, bueno, voy a comprar tal acción porque me gusta. Bueno, normalmente eso va acompañado pues de un estudio. Usted tiene que conocer lo que es financieramente una empresa, más o menos. De todas maneras, están las casas de bolsa, que son los intermediarios autorizados por la Bolsa de Valores de Caracas, donde usted puede acudir y donde lo van a llevar de la mano tanto a la empresa como al inversionista. Y ellos entonces sí están en la capacidad pues de señalarle, de ayudarlo, de auxiliarlo, de darle recomendaciones. Tenemos 36 casas de bolsa en la Bolsa de Valores de Caracas, que son los miembros de la bolsa.
Y para terminar, porque entonces como inversionista también, por ejemplo, ¿qué representan las acciones del Banco de Venezuela? Que además, como bien dice, pues ha sido uno de esos casos que destaca el alza de Banco de Venezuela de 20,5% en la semana. Entonces, cuando uno ve ese tipo de comportamientos, ¿qué está indicando? ¿Por qué el interés del inversionista en una institución financiera como esta? Porque, bueno, debe estar dando muy buenos resultados el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela está siendo administrado muy bien. Ahí tiene de presidente al señor Román Magnilia, amigo de la bolsa, amigo del mercado. Él es uno de los propulsores del mercado y está manejando el Banco de Venezuela con un buen criterio. Eso es importante, que el banco o que la empresa que usted esté manejando, pues de confianza genere rendimiento para que los accionistas se sientan cómodos teniendo acciones de esa empresa. Ese es el librito, Acuérdese ¿no? que siempre en la bolsa lo que los accionistas buscan es las expectativas de crecimiento de la empresa donde usted compre las acciones, las expectativas de dividendos, que evidentemente pues estamos en Venezuela, o sea, no estamos en Estados Unidos, ni estamos en Alemania, que todavía pues tienen unos problemas graves de inflación, tienen un problema grave dentro de los mercados, pero normalmente son economías pues mucho más fuertes, mucho más grandes. Nosotros tenemos todo por hacer, de nuevo. Sí, sí. Sí, así decía el maestro Cruz Diez. Dentro de lo malo, bueno, todo por hacer y hay que hacerlo bien, que es lo más importante. Bueno, Exactamente. así es, con los valores por delante en general, entre otros la excelencia, apuntando al profesionalismo en todo sentido, a hacer las cosas bien. Gustavo Pulido Medina es presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Mil gracias, por estar Siempre con a su nosotros y orden. hacer análisis que nos permite entender. A mí sobre todo que de verdad confieso, yo siempre en este mercado me siento así como una gran ignorante y seguramente porque no lo he probado y obviamente en la medida que quienes, bueno, comienzan a practicarlo como todo se va haciendo el hábito y entendiendo mejor y manejándose mejor, en este caso estamos hablando del mercado de valores. Son las 4:38, vamos a hacer una pausa musical y en unos minutos volveremos para ya hacer el panel sobre esta polémica en torno al Dalai Lama. Una oportunidad para empezar. 2023.